Todo el mundo ha escuchado que Roma fue invadida y destruida por bárbaros, pero ¿y si te dijera que esa historia está equivocada? Que el mayor imperio de la historia no cayó por culpa de espadas enemigas, sino por algo mucho más común y mucho más aterrador. Roma se pudrió por dentro, y lo más impactante, ese mismo patrón de decadencia se está repitiendo justo frente a nuestros ojos. En este video vas a entender cómo una civilización que dominó 3 continentes se derrumbó sin resistencia. Y lo mejor, vas a salir de aquí con la capacidad de identificar las señales de caída en cualquier sistema, ya sea un país, una empresa o incluso tu propia vida. Vamos más allá de las batallas, más allá de los emperadores y más allá de las ruinas. Vamos hacia una verdad que nadie quiere contar. Roma no fue destruida. Roma se autodestruyó. ¿Y si esta historia te parece lejana? Prepárate, porque cuando termines de ver esto, te vas a dar cuenta de que el fin de Roma podría estar mucho más cerca de lo que imaginas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un imperio tan colosal como Roma simplemente colapsó? Sin una guerra épica final, sin un enemigo marchando triunfante por las calles, nada de eso. La verdad es que Roma fue consumiéndose desde adentro, como un árbol podrido que aún parece firme por fuera. Mientras el mundo creía en la fuerza inmortal de la ciudad eterna, sus cimientos ya estaban corroídos. ¿Y lo más curioso? Eso empezó mucho antes de que alguien siquiera tocara las puertas de la muralla. Roma no era solo una ciudad, era un símbolo de poder, de gloria, de civilización. Era el tipo de lugar que hacía creer a las personas que el mundo giraba a su alrededor. Pero incluso los símbolos envejecen y se debilitan. En el caso romano, lo que parecía eterno empezó a fragilizarse por las manos de quienes debían protegerlo. Imagina vivir en una metrópoli donde los líderes ya no lideran, los soldados ya no defienden y el pueblo ya no confía. Eso fue lo que pasó. Mientras la fachada seguía imponente, Roma se hundía en crisis silenciosas. Es como cuando alguien publica fotos felices en las redes sociales, pero por dentro está hecho pedazos. Y es precisamente ahí donde comienza la verdadera historia, porque el colapso, amigo mío, viene de donde menos se espera. La caída de Roma comenzó, de verdad, cuando se olvidó de ser Roma. Las instituciones que sostenían el imperio se volvieron burocráticas, ineficaces, corruptas. Era como si cada engranaje del sistema se estuviera oxidando poco a poco, sin mantenimiento. La lealtad se convirtió en moneda de cambio y los cargos públicos en una especie de subasta para ambiciosos. Quienes debían proteger al pueblo empezaron a proteger sus propios intereses. En la economía, el escenario era una pesadilla. El imperio enfrentaba una inflación galopante, cosechas débiles e impuestos asfixiantes. Imagina a un comerciante hoy tratando de pagar alquiler, comida y sobrevivir con tributos impagables. Era eso, pero peor. Las monedas se devaluaban, los mercados se vaciaban y los pequeños productores empezaron a buscar protección en los grandes señores. Sin saberlo, estaban ayudando a plantar la semilla de lo que luego sería el feudalismo. Mientras tanto, en el trono, la inestabilidad era la norma. Entre los años 235 y 284 d.C., más de 20 emperadores pasaron por el poder, muchos de ellos asesinados. Roma se convirtió en un escenario de ambición ciega, donde gobernar ya no era un deber sagrado, sino un premio temporal. Era como si cada nuevo líder simplemente cambiara la capa del anterior, sin cambiar nada de verdad. Y cuando el poder pierde el sentido de propósito, la siguiente grieta aparece donde menos se espera, en el corazón del ejército. Roma cometió un error clásico: subestimar a quien un día extendió la mano pidiendo refugio. Pueblos como los visigodos fueron acogidos dentro del imperio, huyendo de amenazas mayores como los hunos. Al principio parecían aliados útiles, incluso prometedores.
Pero el trato que recibieron fue humillante. Abusos, hambre, desprecio. Y cuando maltratas a quien confió en ti, no esperes gratitud. Alarico es un nombre que Roma jamás olvidó. Un visigodo que, antes de convertirse en pesadilla, fue un aliado fiel de los romanos. Pero la lealtad tiene límites, y el suyo fue cruzado. Cansado de las traiciones y la falta de respeto, Alarico lideró una revuelta que cambiaría para siempre la historia de la ciudad eterna. No fue el ataque de un enemigo, sino la venganza de alguien que un día quiso formar parte de aquello. El término bárbaro era solo una etiqueta arrogante. En la práctica, muchos de esos pueblos tenían cultura, estrategia, jerarquía, algunos incluso más organizados que los propios romanos. No eran monstruos sin alma, sino personas con memoria y con rencor. Y ahí, amigo mío, el juego cambia. Porque al enemigo externo puedes verlo, pero al enemigo que conoce tu casa por dentro, ese te desmantela poco a poco. Y si Roma pensaba que ya lo había visto todo, lo que venía después era aún más aterrador. Atila no quería negociar, no buscaba alianzas, ni cargos, ni gloria romana. Quería ver Roma en cenizas. Mientras otros pueblos aún soñaban con formar parte del imperio, Atila escupía sobre esa idea. Era el tipo de líder que no aceptaba términos medios y tal vez por eso se convirtió en una de las figuras más temidas de la historia. No por ser invencible, sino porque era impredecible. En la batalla de los Campos Cataláunicos en el año 451, Roma intentó salvarse aliándose con los visigodos, un viejo enemigo convertido en aliado por supervivencia. Fue una lucha sangrienta, sin un vencedor claro, pero con un mensaje evidente. Roma ya no se sostenía sola. Cuando hasta tus antiguos rivales tienen que ayudarte, es señal de que el león ya no ruge como antes. Y aún así, Atila siguió avanzando. Pero quizás el momento más simbólico fue el encuentro con el Papa León I. En lugar de guerra hubo conversación. En lugar de sangre, silencio. Atila se retiró y hasta hoy nadie sabe con certeza por qué. Miedo divino, estrategia, superstición. Lo importante es que Roma fue perdonada, pero no salvada, porque lo que vendría después mostraría que el verdadero colapso no vendría de las espadas, sino de la ausencia total de resistencia. En el año 410 después de Cristo, Roma cayó. No fue una batalla gloriosa, ni un asedio de meses. Fue un saqueo humillante. Alarico entró sin resistencia, como quien atraviesa una puerta abierta. Los nobles fueron saqueados, el pueblo huía sin rumbo, y los templos, antes sagrados, se convirtieron en depósitos de botín. Roma, que alguna vez fue la pesadilla de reyes y reinos, ahora temblaba ante sus propios fantasmas. 45 años después, en 455, llegaron los vándalos. Y si el saqueo de los visigodos fue un golpe, el de los vándalos fue tortura. No vinieron solo por oro, vinieron por todo: arte, reliquias, historia. Se llevaron lo que quedaba de la dignidad de Roma. Fue como ver a un ídolo expuesto al ridículo, despojado de todo lo que lo hacía admirable. Y lo peor, nadie apareció para impedirlo. En el año 476, el silencio habló más fuerte que cualquier batalla. Odoacro, un general germano, depuso a Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente, sin espadas cruzadas, sin multitudes gritando. Fue como apagar la luz de un teatro después de la última escena. Con las cortinas rasgadas y los actores exhaustos, Roma no cayó con un estruendo, simplemente dejó de existir. Y en ese vacío comenzaba a dibujarse un nuevo orden. Con Roma fuera de escena, Europa se convirtió en un gran tablero desmontado. Los reinos germánicos empezaron a surgir como piezas dispersas, cada uno intentando construir su propio imperio con lo que quedaba.
Ya no había una autoridad central, ni una moneda común, ni un ejército unificado. Era el caos creativo. Y en ese caos, el feudalismo empezó a brotar, no como una idea genial, sino como una necesidad cruda. Sin Roma como referencia, alguien tenía que asumir el papel de pilar moral y cultural. ¿La respuesta? La Iglesia. El cristianismo, antes perseguido, se convirtió en el centro de estabilidad e identidad. Los sacerdotes pasaron a ser los nuevos educadores. Los obispos se volvieron líderes políticos. Y en las misas, los ecos de Roma aún susurraban, no en latín puro, sino en estructura, ritual y poder simbólico. El viejo imperio, de alguna manera, aún respiraba. En Oriente, el imperio bizantino mantuvo encendida una llama que muchos creían extinta, y en los monasterios de Occidente, monjes copiaban los textos antiguos con la paciencia de quien sabe que ahí hay oro invisible. Platón, Aristóteles, Cicerón, sobrevivieron gracias a manos tranquilas y silenciosas. Incluso las ruinas, abandonadas y cubiertas de maleza, fueron reutilizadas como iglesias. Porque cuando una civilización muere, no se entierra, se recicla. Y de todo eso nace un nuevo tiempo. La caída de Roma no fue solo el fin de un imperio, fue el fin de una era. Fue como despertar de un sueño demasiado largo y darse cuenta de que el mundo había cambiado de forma irreversible. Lo que se creía eterno, invencible y sagrado, se convirtió en ruina. Pero las ruinas tienen un poder curioso. Enseñan. Cada piedra rota lleva una lección que los sobrevivientes usaron para construir algo nuevo. La Edad Media nació del polvo de la antigüedad, con todos sus miedos y esperanzas mezclados. Reyes tomaron el lugar de los emperadores. Cruces reemplazaron a las águilas romanas. La política se volvió feudo y el conocimiento se escondió en los monasterios. Pero no te equivoques. El alma de Roma seguía allí disfrazada. Era como un eco distante que todavía moldeaba el pensamiento, el arte, la guerra. Y tal vez, solo tal vez, este ciclo diga más sobre nuestra propia sociedad de lo que parece a primera vista. Porque todo imperio cree que va a durar para siempre, y cada vez que la arrogancia crece demasiado, el colapso llama a la puerta. Pero tranquilo, aún hay más. Porque entender el fin de Roma es solo la mitad del camino. La otra mitad empieza cuando entendemos cómo todo esto todavía se repite hoy. Y ahora, dime tú, ¿cuántos imperios modernos están repitiendo los mismos errores de Roma? Y ni siquiera se dan cuenta. La corrupción disfrazada de eficiencia, el ego en lugar del liderazgo, la comodidad que debilita. ¿Será que tú también estás dejando caer estructuras importantes en tu propia vida sin darte cuenta? ¿Qué puedes hacer hoy para no colapsar mañana? La historia no sirve solo para entender el pasado. Sirve para evitar que repitamos los mismos errores en el futuro. Entonces dime, ¿qué vas a cambiar a partir de ahora? ¿Seguirás confiando ciegamente en sistemas podridos o vas a empezar a construir tu propia fortaleza? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? Y claro, si quieres seguir explorando los misterios que moldearon el mundo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aún quedan muchos imperios por derribar o reconstruir.